Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a hablar de una película del género western, un western realmente importante dentro de lo que es la historia del cine. Filmado en 1954, estamos hablando del primer western con el formato de imagen CinemaScope que se había impuesto prácticamente un año anterior, en 1953, con esa magnífica obra de arte que se llama La túnica sagrada del género de las épicas romanas. No todos los géneros dentro de lo que fue los primeros años 50 se adaptaron inmediatamente o se filmaron, digamos que con rapidez, todas las películas en formato cinemascope, ya que había que adaptar muchos cines a este nuevo formato. Pero en 1954, el primer western que se filmó en formato cinemascope vino de la mano de uno de los directores del western más importantes de la historia del cine, que no es nada más y nada menos que Henry Hathaway. Aquí de las películas del western que yo se os he hablado, pues más o menos hemos focalizado nuestra atención en directores como John Ford o como Anthony Mann, sin ir más lejos. Pero Henry Hathaway se puede decir que es el tercero en discordia en lo que se refiere a la importancia del western, sobre todo durante los años 40 y lo que fue la época dorada del western, que fue los años 50, donde se filmaron pues prácticamente pues más de 100 obras maestras del western. En 1954, y con un elenco realmente importante, se le da la orden más o menos a Henry Hathaway para lo que es la dirección de un western realmente impresionante. Un western que se puede decir que argumentalmente es muy notable, pero que carga las tintas, por así decirlo, o que es más destacable por todo lo que es el formato cinemascope, el uso del Technicolor y sobre todo el aprovechamiento de este nuevo formato que, ya os digo, cambió para siempre la historia del cine. La película de la que vamos a hablar esta noche en profundidad, y además también tanto de su director como de su trío protagonista, que realmente no puede ser mejor, es nada más y nada menos que El Jardín del Diablo del año 1954, dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por Gary Cooper, por Susan Hayward y también por Richard Widmark en los papeles principales. Aunque luego también como secundarios tenemos a Cameron Mitchell, a Rita Moreno digamos, en un papel muy pequeñito, y a un actor mexicano llamado Víctor Manuel Mendoza. La verdad es que El Jardín del Diablo se puede decir que tiene su importancia dentro de la historia del cine más por el aprovechamiento de la tecnología, por el uso del cinemascope, que por el argumento en general. El argumento se puede decir que es bastante sencillo, ahora hablaremos y lo analizaremos en profundidad. Pero sobre todo, este western destaca más por su parte técnica que por su parte argumental. Para ser el primer western que se filmó en formato cinemascope y además de la mano de Henry Hathaway, se puede decir que estamos ante uno de los westerns visualmente más espectaculares de la historia del cine. Sobre todo también por la elección de un director como Henry Hathaway, que además, dentro de lo que era la narrativa más clásica de los westerns, ya os digo, como los que hacían o filmaban John Ford o Anthony Mann, los westerns de Henry Hathaway tenían un componente visual que no tenían del todo realmente las películas de John Ford y las de Anthony Mann, que era la espectacularidad visual. La espectacularidad era uno de los componentes que, digamos, que hablaba por sí solo en las películas de Henry Hathaway. Henry Hathaway no solo fue un director que evidentemente se especializara en el género western. Cuando filmó El Jardín del Diablo, pues ya llevaba filmados, por lo menos que yo recuerde, unos 10 o 11 o 9, o sea, western, ya llevaba filmados muchos, este sería su 13º, 12º western. Pero también Henry Hathaway es un director que también nos aportó dentro de otros géneros realmente películas importantes, sin ir más lejos, películas de cine negro, como por ejemplo aquella maravilla que se llamó Niágara, que protagonizaron Joseph Cotten y Marilyn Monroe. Es decir que Henry Hathaway, al igual que todos los directores coetáneos de aquella época de los años 30, de los años 40, de los años 50, del Star System, de la época gloriosa del cine, realmente estaban acostumbrados a filmar toda clase de películas. Pero había siempre un género por el que destacaban realmente, y Henry Hathaway destacó en el western, no voy a decir por encima de sus compañeros, pero por darnos películas realmente muy importantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, en 1972 o 73, si mal no recuerdo, filma pues la película que le dio un Oscar al mismísimo John Wayne, como fue Valor de Ley.
un impresionante western que hoy todavía se sigue considerando como la obra maestra que es, que incluso hace poco los hermanos Coen, si mal no recuerdo, realizaron un remake donde Jeff Bridges precisamente hacía el papel que inmortalizó John Ford John Hughes, iba a decir John Wayne en su día, perdonad. Pero también son muy importantes los western que realizó también junto con John Wayne, como por ejemplo Los cuatro hijos de Katy Elder, un gran clásico del género western. Pero El jardín del diablo se puede decir que para Henry Hathaway no le pilló evidentemente con las pistolas caídas, por así decirlo. Él ya era pues un director que había filmado gran cantidad de western, ya os digo, si fueron 10 o 11 o 12 western antes que este, no le pilló con el pie cambiado y la verdad es que nos regaló un espectáculo visual fantástico que con un guión extremadamente sencillo nos dio una historia un tanto ambigua, ya os digo, con una gran espectacularidad visual, pero con tres personajes que invitan, digamos, al espectador a descubrirlos, porque los papeles que interpretan tanto Gary Cooper como Susan Hayward como Richard Widmark se puede decir que son como tres misterios a resolver, porque Richard Widmark se reserva mucha de la información para él y que no da al espectador y que prefiere que sea el espectador el que vaya descubriendo a estos personajes. Se puede decir sin temor a equivocarse que El jardín del diablo es una película en la que los personajes tienen, digamos, una definición un tanto ambigua, sobre todo al principio de la película, pero que a lo largo del metraje iremos, a medida que se vayan desarrollando las secuencias, los diálogos, iremos descubriendo poco a poco. Para mí es una película fascinante en el que luego, como vas reconociendo, mejor dicho, vas descubriendo nuevas facetas de los protagonistas, te vas preguntando cómo será, cómo había sido su pasado, cómo será, digamos, su futuro, o cómo reaccionarán las acciones presentes a lo largo de todo el metraje. Yo os digo que tiene un elenco absolutamente fantástico, compuesto por Gary Cooper, por Susan Hayward y por Richard Widmark. Creo que de estos tres actores no se ha hablado anteriormente, y lo voy a hacer de una manera breve porque realmente estas tres grandes figuras del Star System lo merecen. Gary Cooper, pues sinceramente podemos estar ante una de las estrellas del Star System más importantes de lo que es la historia del cine clásico y, por qué no, de la historia del cine en general. Gary Cooper fue uno de los grandes actores de Hollywood que junto con James Stewart o Cary Grant, a los que yo considero mejores actores, se puede definir como estos tres, como los tres grandes héroes, como los tres grandes superhéroes del cine de los años 40, de los años 50. Gary Cooper, al igual que estos dos grandes actores como James Stewart o como Cary Grant, tuvieron unas carreras muy prolíficas. Se puede decir que Gary Cooper lo hizo absolutamente todo en el cine. Dramas, comedias, westerns, películas de aventuras. Estuvo, por ejemplo, por citaros algunos ejemplos, formidable en películas, por ejemplo, de Ernst Lubitsch, comedias de Ernst Lubitsch, como por ejemplo Una mujer para dos, o también, por ejemplo, junto a Claudette Colbert, junto a los misterios o los amores de Barba Azul, creo que se llamaba así la película, no me acuerdo, la vi hace ya muchísimo tiempo. También, por ejemplo, películas de aventuras como Beau Geste, como los Inconquistables o como Policía Montada del Canadá, estas dos últimas junto a Claudette Colbert, iba a decir, hoy estoy un poco espeso, perdonadme, junto a Paulette Goddard, la mujer de Charles Chaplin, y A las órdenes de Cecil B. DeMille, realmente dos películas importantísimas que yo a ver si también aquí puedo comentar en el canal porque son realmente maravillosas películas de aventuras, pero también evidentemente se le conoce a Gary Cooper por sus grandes western y sobre todo por uno que le dio el Oscar al mejor actor, que fue Solo ante el peligro junto a Grace Kelly, dirigida por Fred C. Zinnemann, si mal no recuerdo, en 1952. Solo ante el peligro se puede considerar como uno de esos grandes super westerns de la historia del cine. Una película realmente importantísima dentro ya no solo de lo que es la historia del western, sino la historia del cine en general. Luego también pues filmó evidentemente grandes comedias, grandes dramas, películas de aventuras, westerns. Es decir, es que Gary Cooper se puede decir que lo hizo todo. Trabajó para los mejores directores de la época. Ernst Lubitsch, fijaos, si ya, por así decirlo, durante los años 30 haría películas con Ernst Lubitsch, se puede decir que era uno de los grandes de todos los tiempos, o puede ser que considera uno de los grandes de todos los tiempos, porque Ernst Lubitsch era un director realmente muy exigente con sus actores. Además que Gary Cooper
es uno de los actores que sobrevivió al cine mudo. Es decir, él comenzó su carrera pues prácticamente en el año 25, año 26, 24 aproximadamente, ya casi en la última etapa del cine mudo, pero que su manera de interpretar es muy deudora del cine mudo. Es decir, él fue, Gary Cooper, un actor, una estrella que sobrevivió al cine mudo y que fue el que dio uno de los pasos al cine sonoro, pero que su manera de interpretar, su estilo de interpretar, digamos que es muy deudor del cine mudo. Es un actor que siempre interpreta o enfoca sus papeles de una manera muy contenida. Yo no recuerdo película de Gary Cooper en el que el actor, en su interpretación haya, por así decirlo, perdido los papeles. Es decir, se puede decir que Gary Cooper no era un actor de carácter, como sí lo era, por ejemplo, su compañero en esta película, Richard Widmark, que era un actor en el que su método, por así decirlo, era que sus emociones, sus sentimientos, los tuviese que expresar a base, digamos, pues de gritos o a base de actitudes un tanto preponderantes por encima del resto de sus compañeros del elenco de la película, en lo que se llamaba un actor de carácter. Pero Gary Cooper, que lo tenía todo para ser un actor de carácter, sus interpretaciones siempre eran muy contenidas, muy pacíficas, muy sosegadas, y que decía mucho más de sus interpretaciones por la mirada, por los gestos, que por lo que decía realmente. Pero todo ello era porque Gary Cooper había empezado a interpretar en el cine mudo, donde al no haber sonido, los actores tenían que interpretar y que tenían que expresar sus emociones a través de las miradas y de los gestos. Gary Cooper se aprendió, digamos, esta técnica y luego la distribuyó en todas las películas que él filmó. Digamos que se puede decir que, bajo mi punto de vista, sobrevivió al cine sonoro, al cine mudo con ese estilo de interpretación debido también a su físico. Superaba el 1,90 m de estatura, era bien parecido, muy elegante y evidentemente pues ese era del estilo del que tendrían James Stewart, del que tendrían evidentemente la estatura, la clase, la belleza, como Clark Gable, como Robert Taylor, como Stewart Granger, como el mismo James Stewart. Es decir, digamos, una serie de actores con una determinada estatura y con una determinada belleza, que resaltaran evidentemente por el físico. El modo de interpretar se supone que ya se podría, digamos, amoldar a las nuevas tendencias. Pero Gary Cooper siempre fue fiel a ese modo de interpretar, digamos, un tanto austero, muy contenido, en el que la fuerza de sus miradas era realmente, se puede decir que el fuerte de sus interpretaciones. En otras películas suyas, como por ejemplo en Los Inconquistables, ya hablaré de esta película y de la interpretación que hace en ella Gary Cooper, se puede decir que con una sola mirada, Gary Cooper se puede decir que lo decía todo. La actriz femenina, la protagonista femenina de la que también es importante hablar y de la que creo que no es hablado mucho aquí en el canal, es Susan Hayward. Susan Hayward se puede decir que fue una de las grandes actrices de carácter, esta sí, actriz de carácter de la época dorada de Hollywood. Y además es que tenía, podríamos así decirlo, como un pique con Maureen O'Hara, porque las dos eran, las dos eran pelirrojas y las dos eran estrellas del Technicolor, eran reinas del Technicolor, aunque siempre destacó Maureen O'Hara como la gran estrella del Technicolor. Pero Susan Hayward, al tener también un físico despampanante, ser muy curvilínea, trabajaba también como modelo, hacía sus pinitos como modelo, siempre destacó también por su belleza, por su cabellera pelirroja, pero sobre todo por interpretar a mujeres también de un gran carácter en la mayoría de los papeles que hacía. Es más, la película por la que ganó un Oscar Susan Hayward fue por el drama Quiero vivir, en el que mostraba toda la vena que tenía ella como actriz de carácter en un papel absolutamente demoledor. Ya comentaré también esta película más adelante. Y el tercero en discordia, ya os digo, tenemos a Richard Widmark, un actor que se puede decir que, al igual que Gary Cooper, pues tenía una filmografía realmente extraordinaria, muy amplia, y que trabajó con los mejores de su momento. Con John Huston, con Delmer Davis, con John Ford, junto a James Stewart, por ejemplo, en Dos cabalgan juntos. La filmografía de Richard Widmark, podría estar aquí pues una hora diciendo la filmografía de Richard Widmark, pero sinceramente fue un actor que incluso también en su, no voy a decir en su vejez, pero ya en su madurez, como actor también se amoldó mucho
al nuevo estilo de ese Hollywood que había renacido después de la caída del Star System. En los años 60, en los años 70, Richard Widmark siguió haciendo películas, amoldándose incluso a nuevas estrellas como por ejemplo como Paul Newman, como Robert Redford, como Steve McQueen, dándoles la réplica a todos ellos. Richard Widmark era como una especie de actor todoterreno que lo hizo todo y todo bien, dentro del cine de aventuras, dentro del cine bélico también, dentro del cine negro, de los westerns también. Es decir, es que Richard Widmark se puede decir que fue otro actor de esos que fueron realmente inigualables. Y ahora, después de la presentación de lo que es este trío protagonista, que es realmente inolvidable, y también al director, que junto con John Ford y junto con Anthony Mann son el trío maravilloso de los western, por lo menos para mí, vamos a hablar de lo que es la importancia que tiene El Jardín del Diablo como película y dentro de la historia del cine. El Jardín del Diablo es una película que tiene un argumento muy sencillo, pero que refleja dentro de lo que son sus personajes grandes emociones y sentimientos, como son la avaricia, la codicia, la venganza, porque es una historia realmente que es muy sencilla, muy directa, pero en el que los actores son los verdaderos protagonistas. Me explico. Hay otras películas en el que el argumento suele ser tan complejo y suele tener tantas capas de significación que prácticamente hay veces que los personajes es como si se perdiesen en el argumento. Pero esto no es del estilo aquí de Henry Hathaway y menos del Jardín del Diablo. Aquí se puede decir que los auténticos protagonistas son los actores y la ambigüedad de los mismos. De los protagonistas, los personajes y la ambigüedad de los mismos, ya que poco conocemos a lo largo del metraje, como os he dicho antes, de lo que es su pasado, de lo que es su presente, cómo se comportan, y poco conoceremos realmente de lo que puede ser realmente su futuro, al menos el futuro de lo que será la pareja protagonista al final, que serán Gary Cooper y Susan Hayward. La historia, argumentalmente hablando, es de una serie digamos, de personajes, de forajidos, que llegan en un barco a una playa, el barco parece que ha tenido una avería, y llegan a una costa dentro de lo que es México, y llegan a una especie de garito en el que entra una mujer que les dice o que les contrata porque su marido ha estado o está atrapado dentro de una mina de oro debido pues a un desprendimiento, y que les contrata para que vayan a ayudarla. Lo que pasa es que en la actitud de la mujer la vemos un tanto desesperante. Magnífica recreación aquí y magnífica presentación de Susan Hayward cuando entra dentro de la cantina, con la profundidad de campo que tiene un plano realmente extraordinario. Aquí es donde realmente Henry Hathaway hace uso del formato Cinemascope, o empieza a hacer uso del formato Cinemascope de una manera ejemplar, y vemos como Susan Hayward entra en este garito de México prácticamente desde el fondo de la pantalla, situado en la parte derecha de lo que es el formato de la pantalla en Cinemascope, hasta un primer plano, hasta prácticamente un plano medio y luego primerísimo primer plano. Y lo que hace es contratar o intentar contratar a tres personajes, a tres hombres, para que le ayuden, evidentemente, a ayudar a su marido que está atrapado en una mina de oro, pero dentro de un valle, dentro de una zona llamada el Jardín del Diablo. Pero esto es una información que Susan Hayward dentro de la película se la reservará. Pero ya desde el primer momento que los tres, digamos, personajes que le ayudarán, y luego posteriormente un cuarto, de origen mexicano, que son Gary Cooper, Richard Widmark, que son los forajidos, estos que han llegado a esta taberna, Cameron Mitchell y un mexicano, que se les unirá en su aventura, intentarán desconfiar un tanto de esta mujer porque le está entregando unas cantidades de dinero realmente extraordinarias. $1000, $2000, por intentar ayudar a su marido. Es decir, que ellos saben que pueden hacerse con una gran cantidad de dinero debido a que van a una mina de oro. Pero por otra parte, y empezamos aquí ya a ver la ambigüedad de los personajes, es como si no se definiesen en lo que quieren hacer y cuáles son sus intenciones. Por ejemplo, aquí todo lo que os he contado de la interpretación o del modo de interpretar de Gary Cooper, digamos que resuelve mucho la escena. Porque Gary Cooper la mira a Susan Hayward siempre con intenciones, pero no sabemos realmente qué intenciones tiene el personaje de Gary Cooper. Realmente, por extensión, no sabemos las intenciones de cada uno de esos hombres, aunque evidentemente será el de enriquecerse debido al dinero o con el oro que tiene Susan Hayward, y aceptan esta misión. Lo que ocurre es que, claro, lo que ellos no saben es que esa misión va a ser realmente peligrosa y que seguramente muchos de ellos no volverán con vida. Es decir, que dentro de lo que es el argumento de la película tenemos un típico relato aventuresco, claramente aventuresco, que además estará salpicado en la película
por multitud de referencias visuales, sobre todo en lo que se refiere a los paisajes y a la espectacularidad de los mismos. Los personajes a lo largo del periplo, hasta que lleguen a lo que es la mina del marido de Susan Hayward, pasarán por multitud de paisajes con una orografía realmente muy diferente, por desiertos, por escarpados, por montañas, incluso por zonas que tendrán árboles, pero digamos más palmeras, es decir, parece como si los personajes pasasen como por diferentes estancias, como muy tropicales, desiertos áridos, pero sobre todo por un escarpado dentro de una montaña que tendrá además muchísimos peligros y que será una de las escenas claves sobre todo al final de la película. Aunque tampoco os quiero contar evidentemente todo lo que es la película en sí, sino solo lo que es el núcleo de lo que es el argumento. Es decir, que los personajes, antes de llegar realmente a lo que es la mina de oro, donde está el marido de Susan Hayward interpretado por el actor Hugh Marlowe, ya tendrán por el camino una serie como de aventuras y una serie de luchas no contra, en ese momento no contra los indios, sino, ¿cómo lo diría yo? Sino luchas contra el paisaje en sí mismo, contra la orografía. Tendrán que pasar un escarpado en donde tendrán que saltar por sus caballos porque si no se caerán unos precipicios realmente vertiginosos. Tendrán que pasar por vaguadas, por desiertos, ya os lo digo, muy áridos, tendrán que pasar calor, es decir, tendrán que pasar realmente por una serie de penurias físicas antes de llegar a lo que es la mina de oro. Hay una de las secuencias en las que Richard Widmark le dice: ya sé por qué usted nos dijo, dirigiéndose al personaje de Susan Hayward, ya sé por qué usted nos dijo que realmente nos ofrecía 1.000 o incluso 2.000 dólares realmente por cabeza. Porque es que esto parece mucho más peligroso de lo que parece. Y esos 1.000 o 2.000 dólares parecen pues prácticamente pues una cantidad ínfima comparado con lo que van a enfrentarse posteriormente. Ellos después se enteran de que efectivamente van a estar metidos dentro de una zona que se llama el Jardín del Diablo y que es una zona sagrada para los apaches. Y que los apaches, en cuanto encuentren a unos personajes en esta zona sagrada, evidentemente intentarán acordonarlos e intentarán matarlos. Dentro de lo que es el argumento de esta película veremos a los personajes que, una vez llegado a lo que es la mina de oro, pues evidentemente se guiarán un tanto por la codicia, un tanto por lo que es la avaricia, es decir, lo que es llamada la fiebre del oro, pero que el personaje de Susan Hayward les tendrá realmente controlados. Me explico. Cuando llegan estos personajes y rescatan al marido, y el marido, que además que tiene una pierna rota, y Gary Cooper, digamos que se la entablilla, digamos que se la va, pues, digamos, pues, por así decirlo, arreglando lo que es, como puede realmente. Porque Gary Cooper, pues, el personaje de Gary Cooper había sido anteriormente sheriff, pero que nos lo van dando lo que es el pasado de estos personajes por cuentagotas, de ahí que se nos presenten como un tanto ambiguos, como muy misteriosos, pero que yo no lo veo como un defecto, lo veo como una virtud, porque así, evidentemente, podemos ir descubriendo a estos personajes y cuáles son sus intenciones, y que al final, que efectivamente la intención que tienen estos personajes no es otra que prácticamente estar con el personaje de Susan Hayward, porque todos se terminan enamorando del personaje de Susan Hayward, y escapar de esa zona porque serán acosados por los indios. Pero como dice el personaje Hugh Marlowe, el personaje que es el marido de Susan Hayward, le dice a Gary Cooper, es que todos terminarán cayendo bajo el influjo de ella. Y yo realmente no estoy aquí por el oro. Fue mi principal objetivo. Por lo que podemos deducir que a lo mejor el personaje de Hugh Marlowe y el personaje de Susan Hayward se casaron realmente porque se fueron a una mina para coger realmente el oro. Es decir que se puede decir que el personaje de Susan Hayward fue el que influyó a su marido a que fueran a esa mina de oro. A esa mina de oro que a lo mejor ya tenía el personaje de Hugh Marlowe, todo ello por la avaricia o por la codicia de Susan Hayward. Es posible que al contratar a Gary Cooper, al contratar a Richard Widmark, a Cameron Mitchell, al contratar a Víctor Manuel Mendoza, a esos 4 hombres que le han acompañado, es para que esta mujer pueda recoger la mayor cantidad de oro. No terminamos de conocer cuáles son realmente las verdaderas ambiciones de Susan Hayward, porque realmente ella no puede adueñarse de todo ese oro debido a lo que es la presión de los indios dentro de lo que es el Jardín del Diablo, como lo llaman los indios, como lo llaman los apaches en ese momento. Por lo tanto, se puede decir que sus codicias, su avaricia, su fiebre del oro se ve realmente, ¿cómo os diría yo?
se ve bastante difuminada, se ve bastante laminada debido a lo que es la presión, debido a lo que es el miedo que estos indios evidentemente van a influir en lo que es el grupo propiamente dicho. Es decir, que las intenciones no quedan suficientemente claras, pero lo que sí termina ocurriendo es que los personajes, estos 4 hombres que terminan contratados por Susan Hayward, desarrollarán todos, digamos, como dice el personaje Hugh Marlowe, digamos, todos ellos desarrollarán un sentimiento por Susan Hayward. Incluso alguno de ellos intentará agarrarla, intentará besarla, intentará enamorarse, pero todos estos personajes evidentemente parece que el oro pasará a formar parte o pasará a un segundo plano dentro de sus vidas, y Susan Hayward será como el centro de atención para todos ellos. Dentro de lo que es el desarrollo de los personajes del arco argumental, yo os digo que es el espectador el que tiene que ir, como os diría yo, el que tiene que ir un poco como descubriendo el misterio de estos personajes a lo largo de todo el metraje. Descubrimos que Gary Cooper realmente es un hombre íntegro por sí mismo. No es un hombre que sea avaricioso ni muchísimo menos. Se nota que es un personaje que ha ido allí a ayudar al marido de Susan Hayward, pero que terminará enamorado, como dice el marido de Susan Hayward, terminará enamorado de ella. También el personaje de Richard Widmark desarrollará sentimientos por ella, pero lo demostrará de una manera un tanto, digamos, un tanto más brusca, porque el personaje de Richard Widmark es el personaje que tiene carácter, pero es un personaje que tiene la bondad muy soterrada y que al final de la película tendrá un maravilloso sacrificio en pos de su enamorada, que será Susan Hayward. Es decir, que llegados a lo que es la mina de oro, que era el objetivo principal de la película al principio de la misma, todos ellos desarrollarán el enamoramiento por lo que es el personaje de Susan Hayward, y digamos que el oro pasará a un segundo plano, y que la auténtica protagonista de la película se terminará revelando que es ella realmente, es el personaje de Susan Hayward. Susan Hayward, como siempre, como ya os he dicho anteriormente, realiza en esta película una interpretación que digamos que es la que lleva los pantalones, en el sentido de que es el personaje de carácter. Es el personaje que ha llegado sin temor y sin miedo a estos personajes hacia el Valle de la Muerte. Es decir, arriesgando su propio físico dentro de lo que es una mujer, dentro de ese territorio tan agreste, dentro de ese territorio tan belicoso, pero que al llevar a hombres ya se siente un poco más protegida, pero sabe que esos hombres terminarán, o posiblemente podrían terminar siendo prácticamente carnaza para los apaches. Pero aún así ella se arriesga, primeramente por amor a su marido, pero posteriormente por el amor hacia el personaje de Gary Cooper. El personaje de Richard Widmark se nos revelará, ya os digo, como un personaje de carácter, pero luego con una bondad bastante soterrada que irá floreciendo a lo largo de la película. Es decir, parece como el personaje que se va a comer el mundo, pero que luego terminará siendo el más bueno y el más bondadoso de todos ellos. Y luego el hombre íntegro, que siempre, en todas sus películas, que será el personaje interpretado por Gary Cooper. Es decir, que dentro de lo que es el arco argumental de los personajes, esos personajes empezarán en la película siendo muy ambiguos, pero poco a poco, a medida que va avanzando la película, se nos van dando pinceladas en la que nosotros ya podemos vislumbrar la personalidad de los mismos. Y además es que la banda sonora, uno de los elementos técnicos de la película, además compuesta, la partitura, por Bernard Herrmann, el compositor prácticamente fetiche de las películas de Alfred Hitchcock, la banda sonora no parece la banda sonora típica de una película de un western, sino que parece la banda sonora de una película de suspense, porque en todo momento se puede decir que la banda sonora nos va provocando tensión. A medida que los personajes se van acercando a lo que es el Valle de la Muerte, a lo que es el valle, a ese jardín del diablo, por así decirlo, la banda sonora va cobrando como tonos un poco más de suspense, incluso de terror. Es decir, a medida que se van acercando los personajes a lo que es el peligro. Es decir, parece esta banda sonora que está realmente escrita para una película de suspense y no para un western. Y además lo que hace en el espectador es que el espectador se mantenga siempre como un estado de nerviosismo y de alerta constante en la película. Porque los personajes, al estar dentro de ese Valle de la Muerte, dentro de ese jardín del diablo, en el que la muerte, representada por los apaches, está en constante amenaza a lo que son los protagonistas de la película, esa amenaza está representada por la banda sonora de Bernard Herrmann, y constantemente nos mantendrá en tensión hasta que los personajes se vayan desplazando, yéndose de lo que es el jardín del diablo para poder escapar del mismo. Es decir, que la narrativa está muy unida a lo que es la puesta en escena, totalmente, digamos, sombría y llena y cargada, digamos, de una intriga
que está en cada plano, en cada secuencia, porque El Jardín del Diablo no es una película que sea, por así decirlo, predecible en su desarrollo. No sabemos quién morirá, no sabemos quién vivirá y no sabemos realmente Susan Hayward con quién se quedará realmente al final de la película. Aunque todo indica que puede ser con el personaje de Gary Cooper, pero no sabemos cuál será ese final ni cómo llegará realmente a serlo. Es decir, ahí está, digamos, el punto importante que tiene realmente esta película. Es decir, es una película que no es, digamos, es un tanto ambigua en los personajes al principio de la película, pero es un film que realmente podemos verlo, que podemos descubrirlo y que va creando tensión a lo largo de todo lo que es el metraje. Y al final de la película es cuando descubrimos las verdaderas intenciones de todos los personajes. Es decir, que es como al final ocurre como una gran explosión de todos los personajes realmente en lo que es su auténtica dimensión, sus auténticas intenciones. Técnicamente yo os digo que estamos ante una película que tiene una gran importancia dentro de la historia del cine porque es la primera película, el primer western filmado en CinemaScope. Y si Henry Hathaway ya era un director que realmente destacaba por la espectacularidad que le daba, digamos, a todo lo que era el apartado visual, en lo que eran los paisajes, por ejemplo, si John Ford destacaba por darle un protagonismo a lo que era el Monument Valley, a por lo que era la descripción de los ambientes, porque es un director eminentemente visual y su narrativa es visual. Si Anthony Mann lo que hacía en la carga visual de sus películas era dotarle de una gran fisicidad, es decir, bajar la cámara hacia las ruedas de los carromatos, tener muchos planos en contrapicado, para que parece que nosotros, digamos que masquemos digamos lo que es el polvo y lo que es el ambiente de los que son los westerns. Henry Hathaway el estilo es diferente, es decir, parte de prácticamente las mismas bases, pero cada plano de las películas de Henry Hathaway está basado en la espectacularidad. Por ejemplo, cuando los personajes tienen que pasar con los caballos a lo largo de su camino hacia el Jardín del Diablo, hacia ese Valle de la Muerte de los Apaches, cuando tiene que saltar sobre el escarpado, cuando se nos propone en lo que es el formato CinemaScope, por ejemplo, horizontes completamente que se pierden en la vista, que se pierden en la distancia. Hay planos que me recuerdan incluso en los planos del desierto, que me recuerdan incluso a películas como Lawrence de Arabia, o incluso, por ejemplo, una película de Disney que se llama Los Robinsones de los Mares del Sur, que eran unos personajes dentro de una isla tropical. Pues hay partes de la película donde los personajes están pasando a lo largo de toda esa orografía hasta llegar al Jardín del Diablo, que parece que están en una isla tropical. Es decir, la variedad de la orografía es mucha. Y claro, la manera que tiene de visualizarlo en formato CinemaScope Henry Hathaway es con la espectacularidad, con unos colores vibrantes, realmente como muy absorbente todo ello. Es decir, no hay plano, digamos, que no esté resuelto con espectacularidad, no esté resuelto de una manera en el que el formato CinemaScope esté aprovechado. Es decir, al ser el primer western, evidentemente, en formato CinemaScope y el primer western que filmó Henry Hathaway en este nuevo formato, pues claro, lo aprovechó por completo. Y además la información que nos da en cada plano es que Henry Hathaway rellena cada uno de los planos para que en todo lo que es el formato se puede decir que todos los personajes, todo lo que son los decorados, todo lo que son los paisajes, lo rellenen de una manera amplia, de una manera espectacular. Es decir, no hay esquina prácticamente en el que los personajes no se puedan desenvolver de una manera cómoda. No hay esquina en la que no albergue cierta espectacularidad, con detalles de gran cromatismo. Esta película está filmada en Technicolor con todo lo que conlleva. Es decir, para mí El Jardín del Diablo es una película de suspense dentro de un marco de una película del oeste. Al igual, por ejemplo, que Alien es una película de terror dentro de un marco de ciencia ficción, o Blade Runner es una película policíaca de cine negro dentro de un marco también de ciencia ficción, se puede decir que El Jardín del Diablo es una película de suspense dentro de un marco del western. Es decir, que el leitmotiv, o digamos, el punto culminante que tiene esta película, o el hilo narrativo, es el de una película de suspense. Así nos lo dice la banda sonora, y además compuesta, yo os digo, por Bernard Herrmann, el compositor de las bandas sonoras de las películas de Alfred Hitchcock. Por lo tanto, os da una idea de cuál es el tono y de cómo se va a desarrollar la película, como una película de suspense. No sabemos en qué momento los indios podrán atacarles, ya sea en la mina, ya sea caminando, entrando dentro del Jardín del Diablo, ya sea saliendo, pero por ejemplo todo lo que es el final, con los indios persiguiéndoles por todos aquellos espectaculares paisajes, ya sean agrestes, ya sean
ya sean con montañas, ya sean con escarpados, es realmente todo espectacular. Luego hay un tiroteo final a lo largo de todo lo que es un escarpado, a lo largo de una montaña, en el que Henry Hathaway, Gary Cooper y Susan Hayward están, digamos que, eh, detrás de una serie de rocas pegando tiros a los apaches para que no lleguen, los apaches les están invadiendo la montaña por otra parte. Es decir, todo, digamos, está enfocado visualmente desde el punto de vista de la espectacularidad. Y además que en formato Cinemascope está realmente y luce realmente fantásticamente bien. También hay que destacar la presencia de una actriz puertorriqueña, que ya os hablé de ella cuando comenté la versión de West Side Story de 1961 de Robert Wise, pero que aquí en esta película está muy jovencita, que hace un pequeño, por así decirlo, un pequeño cameo dentro de lo que es el film, pero que también, digamos que nos alegra un poco la vista, que es nada más y nada menos que Rita Moreno. Aunque viene dentro de los títulos de crédito, es difícil reconocer a Rita Moreno, porque claro, sale una pequeña escena al principio de la película haciendo un baile, pero es difícil reconocerla porque claro, no estábamos, o sea, no hace una interpretación que hace un pequeño baile, pero que no tiene nada que ver con lo que hizo en West Side Story. O sea, aquí es prácticamente, esta película es del 52, West Side Story es del 61, es 10 años más joven, está mucho más niña. Pero claro, se puede decir que hace un pequeño, muy pequeño papel, pero un poquito destacable, sobre todo porque llegó a ser evidentemente una gran estrella. Como ya os he dicho, ganó el Oscar evidentemente por West Side Story, por la película Robert Wise, y Jerome Robbins del 61 que tenéis aquí comentada en el canal. También lo que se refiere a la interpretación de los actores, hay que destacar la química que hay, porque es que como dentro de los años 30, 40, 50 o dentro del Star System en general, eran muy dadas en todo lo que eran las películas, dentro de lo que eran los western, películas de aventuras, comedias, dramas, formar lo que era, digamos, un trío amoroso. Y el trío amoroso aquí estaba formado por Gary Cooper, por Susan Hayward y por Richard Widmark. De ahí aquí a que el suspense o parte del suspense de esta película sea, digamos, quién realmente es el que se va a quedar con la protagonista, que es Susan Hayward. Realmente lo que era el trío protagonista, ese trío, ese triángulo amoroso que vemos en esta película, ya lo habíamos visto en otras muchísimas películas. Acordaos, por ejemplo, cuando hice la review de Pearl Harbor, que os dije es que lo que era el triángulo amoroso era una narrativa entre personajes muy deudora del cine clásico. Y también lo era del western. Hemos visto muchísimos western donde incluso el trío o el triángulo amoroso se daba. Incluso en Pasión de los Fuertes de John Ford, que ya os comentaré posteriormente, entre lo que es Víctor Mature, entre lo que es el personaje de Henry Fonda. Realmente excepcional. Y en esta película, digamos que por sus interpretaciones, digamos que sus sentimientos están un tanto soterrados. En el caso de Gary Cooper, digamos, están más latentes pero menos desarrollados. Pero Richard Widmark es el que da más rienda suelta a todo ello. Y sobre todo, por ejemplo, ese sacrificio que tiene Richard Widmark al final de la película, que evidentemente Susan Hayward pues, le responde con un gran abrazo. Es decir, Susan Hayward, digamos que se decantará por algunos de los protagonistas, por uno de los protagonistas de lo que es el triángulo amoroso, por uno de esos 4 hombres que le habrán acompañado en esa aventura tan peligrosa, pero que evidentemente ella reconoce el sacrificio que tendrán que realizar a lo largo de todo lo que es la película, y que poco a poco veremos que muchos de los personajes irán cayendo a lo largo de la misma, saliendo de ese, digamos, jardín maldito, de ese jardín del diablo que nos indica la película. La verdad es que El Jardín del Diablo es una película que es un western, pero yo os digo, parece mucho más una película suspense, por sus interpretaciones contenidas, por su banda sonora, por el tratamiento visual que se le da, cargado de espectacularidad, pero también en el que se puede vislumbrar las secuencias de suspense, en esos indios apaches que siempre no se les ve en un primer plano, siempre se les ve de una manera lejana, como si fueran realmente como un trasfondo de suspense que tiene el film. Y evidentemente la puesta en escena tan sombría que tiene. Evidentemente El Jardín del Diablo es una película que está filmada o que estuvo filmada en un 90% en exteriores. Es una película, es un western de exteriores. Es un western, digamos, dinámico. Parece en ciertos momentos como una especie como de road movie, en el que los personajes tienen que llegar a un destino, permanecer allí, pero debido al peligro que allí se les presenta, volver.
Por lo tanto, son personajes que están en continuo movimiento a lo largo de la película. Es una especie de road movie hacia lo desconocido, hacia lo peligroso, y luego tener que regresar, pero que cuando regrese, como dice Gandalf en El Señor de los Anillos, ya no serán los mismos personajes, debido a ese peligro al que se han enfrentado. Es decir, que los personajes, digamos, que se van desarrollando de cara a los acontecimientos y que son mostrados así al espectador, dándonos pocos rasgos, pocas pinceladas de lo que era la base de sus personalidades desde un principio. Por lo tanto, esa ambigüedad desde un principio de los personajes, digamos que no es un defecto, sino que es una virtud. Por eso os digo que El Jardín del Diablo es una película mucho más deudora de los personajes, de, digamos, el desarrollo de los mismos, que de lo que es el guión, que el guión realmente es sencillo. Unos personajes que tienen que ir a un sitio, rescatar a otro personaje y volver, digamos. Pero todo el enamoramiento que hay frente al personaje Susan Hayward, que realmente es el pilar de esta película, y el desarrollo de los sentimientos por parte de los hombres, el constante peligro, la espectacularidad de los paisajes, esos paisajes agrestes, a veces tropicales, a veces desérticos, a veces escarpados, las montañas, los bosques. Todo eso evidentemente viene dado de la mano ya de Henry Hathaway, dado en la espectacularidad del formato Cinemascope. Para mí, El Jardín del Diablo es un western de suspense, un western de intriga, un western que te subyuga, que te atrapa dentro de lo que es como si fuera una película policíaca, como si fuera una película suspense, porque no sabes realmente a cada momento lo que va a ocurrir. Y eso es lo que prima en esta película. No es un western típico en el que se metan unos personajes dentro de un salón, se peguen tiros, aparezcan los indios aquí y allá, vayan de un lado a otro. Es el viaje, es un viaje iniciático hacia una determinada zona completamente peligrosa y que toda esa zona les cambiará realmente la vida a todos ellos. A esos forajidos que en un principio abandonaron el barco, pero que no sabían la gran aventura que les iba a esperar. El Jardín del Diablo, ya os digo, es el primer western en formato Cinemascope. El primer western en formato Cinemascope y también de Henry Hathaway, en este formato, evidentemente, dando toda la espectacularidad que había dado anteriores western y filmado de una manera, digamos, impoluta, donde se le ha dado mucho más tratamiento y mucha más importancia a los personajes que a la historia en sí mismos, cuya complejidad viene dada por la ambigüedad precisamente de los personajes en sí mismos, y todo acompañado por una banda sonora de Bernard Herrmann realmente extraordinaria, más basada esa banda sonora en el suspense que en la aventura, como en otros westerns, digamos, al uso. Por eso El Jardín del Diablo no es un western al uso, sino que es un western de suspense, de intriga, en el que no sabemos lo que va a ocurrir y que no sabemos las intenciones de todos y cada uno de los personajes. De ahí la ambigüedad de los mismos al principio de la película. Espero que os haya gustado la review de este western, realmente un clásico. No se puede decir que El Jardín del Diablo sea una obra maestra, porque western los hay mucho más, pero se puede decir que es como una especie de experimento cinematográfico, porque ya os digo, fue el primero en rodarse en formato Cinemascope, y el resultado, al menos visualmente, es realmente prodigioso. El Jardín del Diablo, un auténtico clásico del western de todos los tiempos, con un trío protagonista y un triángulo amoroso realmente excepcional: Gary Cooper, Susan Hayward y Richard Widmark, dirigidos por Henry Hathaway, todo un especialista en el género. Espero que os haya gustado la review, que le deis un like, eso me ayudará mucho, y que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado mi recomendación, El Jardín del Diablo, un western de los que evidentemente ya y por desgracia no se hace, cargado de suspense, de emoción, muy poco predecible y evidentemente todo rodeado de un misterio a resolver y a descifrar por los propios espectadores. Espero que os haya gustado la review y hasta mañana. Que paséis buena velada.